Estás escuchando Libros para Amar la Tierra. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Libros para Amar la Tierra. Estamos aquí grabando nuestro segundo episodio de esta segunda temporada. Yo soy Rulo ZK y estoy con... Omar Felipe Giraldo. Hola, Rulo. Oli, ¿cómo andas? Muy bien, hoy tenemos sorpresas. Hoy tenemos sorpresas en esta ola de calor terrible, que espero que cuando escuchen esto ya no haya tanto calor. No, pues aquí en Mérida, Yucatán, estamos viviendo temperaturas diarias por encima de los 41 grados, ¿no? Entonces, se imaginarán. Y entonces es nuestro tema favorito porque pues, es lo que vivimos, ¿no? Las pequeñas conversaciones, todas están relacionadas con ¿y qué calor está haciendo, no? Pues tú me contestaste así hoy al WhatsApp. Sí. Así, ¿cómo estás? Acalorado. Acá derritiéndome. Entonces, bueno, si sale el tema del calor, no es porque estamos habitando Mérida, Yucatán. Y a pesar de que grabamos a las 8:15 de la noche, sigue sin estar fresco. No, sí está como a 33, 34 grados hasta ahora. Entonces, si nos escuchan desde un lugar más fresco en el futuro, mándenos de vuelta. Donde sea, envíennos por favor un poquito de fresco. Bueno, pues que nos manden ahí un poquito de fresco, man, para que podamos estar un poco más placenteros. Aunque yo creo que en estas conversaciones solemos ser muy placenteros. Cuéntanos, ¿qué va a pasar hoy? Bueno, hoy en Libros para Amar la Tierra, segunda temporada, tenemos un libro del que conocemos más bien bastante. Y esto es por una razón, y es porque básicamente pues, está escrito por quien les habla junto con Ingrid Fernanda Toro. Estamos hablando del libro Afectividad Ambiental, Sensibilidad, Empatía, Estéticas del Habitar, que fue un libro coeditado, ¿no?, entre el Colegio de la Frontera Sur, la Universidad Veracruzana, y que salió en el año 2020. Y bueno, pues ahí hay otras ediciones también por ahí que las traje para que las conociera Rulo. Oye, pero además sí sabes que es el libro por el que te conozco, y pienso que de repente pensé que ahorita que estamos grabando que tal vez debió de haber sido el primer episodio de la segunda temporada. Esto porque sí siento que es algo un poco especial. Digo, no quiere decir que el episodio anterior no haya sido especial, pero hablar de tu trabajo aquí creo que está chévere. Aunque esto no sea una presentación del libro, esto es una conversación. No lo es. Y es trampa, ¿no? Porque Libros para Amar la Tierra es hablar sobre otros textos que nos interpelan. Pero bueno, hagamos una excepción el día de hoy. Pero también te autointerpelas o me interpelas a mí. Aquí junto a mí hay un par de ediciones. La que más me gustó, la verdad es que las que le voy a decir primero. Una edición artesanal con este encuadernado, se llama japonés, este tipo de encuadernado me parece. Con unos bonitos gatitos en un tórculo en la entrada. Y está impreso en, me decías... En Córdoba, Argentina. Esa la editó Venteveo Editorial, que son editoriales autogestivas. Y esto es una de las grandes alegrías que nos ha traído este libro, porque esto no es el único. Han salido varias otras ediciones similares en Chile. Recientemente acabó de salir una en Uruguay. Y bueno, pues así han salido otras. Y una, pues esa otra que tienes en tus manos, que si la puedes describir. Sí, bueno, es una pastadura. Tal vez escuchó ahí los golpecitos sobre la pastadura, que siempre le hago eso a las pastas duras cada vez que la agarro. En inglés, Environmental Affectivity. Aesthetics of... ¿Cómo se dice esa palabra en inglés? Inhabiting. Fíjate que no sé cómo se pronuncia. Esa es una editorial que es Bloomsbury, que es una editorial... mira, me gusta contar una cosa como para presumir, pero pues eso es simplemente para darme palmaditas en el hombro yo mismo. Pero fíjate que esa Bloomsbury es una editorial... Bueno, es muy conocida porque es la que saltó a la fama básicamente porque fueron los que editaron a Harry Potter. Okay. Pero en su versión académica, en filosofía, ahí han salido los libros de Slavoj Žižek. Okay. Entonces, pues no es que uno vaya a compartir con semejante pensador. Pero pues para mí la verdad es que sí fue un honor porque no se me ocurrió realmente que lo fueran a aceptar sabiendo que ahí
Alain Badiou, cuántos otros personajes de la filosofía editan en el área de filosofía, y ahí está editado pues en inglés en el Reino Unido. ¿Este tú lo mandaste o te contactaron? No, yo lo mandé y dijeron la propuesta, dijeron nos late, yo dije si está escrito en español y pues lo traducimos y así pues lo editaron. Tu primera edición está al inglés 2024, estoy viendo por acá. Exacto. Y entonces, bueno, estos son algunos de los ediciones que han salido en este libro Afectividad Ambiental que, mira, fíjate, Rulo, que hay una cosa que nos ha traído este libro y ha sido ha sido como una cajita de sorpresas. Porque, bueno, yo esto sí lo he contado en varias ocasiones, pero en algún momento yo le dije a Ingrid, yo creo que este libro no lo va a leer nadie, ¿no? Porque era un libro básicamente de pensamiento ambiental, de ética ambiental. ¿A quién le interesa eso en esta época, no? Entonces yo dije, pues para un grupo especializado de pronto les interesa, pero pues no va a ser un libro que va a tener una gran cantidad de lectores. Bueno, nos equivocamos y resulta que el libro... pasaron varias cosas. La primera fue cuando el momento en el que sale, que es en la pandemia, sale el PDF, entonces pues las personas están leyendo en sus casas, y fuera de eso pues existieron otras condiciones también seguro que hicieron que el momento fuera muy oportuno, pero el primer grupo que me llamó mucho la atención, que vibró con este trabajo, fueron los educadores ambientales. Entonces, bueno, eso sí, filósofos poco a poco lo han leído, pero sí ha resonado en otras personas, antropólogos, sociólogos, educadores ambientales, arquitectos. Ha sido un libro que ha circulado por las facultades de arquitectura, que es una cosa que jamás nos imaginamos, y toda una serie de artistas también. Incluso a mí me ha sorprendido lo que ha terminado ocurriendo. Por ejemplo, en Argentina ha tenido muy buena acogida, e incluso una vez me descubrí una obra de teatro que se llama Afectividad Ambiental, y fue un performance que hicieron contra los árboles, y lo hicieron también en Córdoba, Argentina, y también en Córdoba. En Córdoba ha sido como un lugar una ciudad donde ha tenido un gran impacto. También hicieron una política pública, cosa rarísima, ¿no? sobre afectividad ambiental. Y la semana pasada estuvo en la Feria del Libro de Buenos Aires, hicieron todo un taller de afectividad ambiental, y todo el tiempo, y son cosas que yo me entero básicamente porque me lo encuentro en el internet, en el Instagram, o hay veces me lo comparten. Hay ferias del libro. Bueno, ha sido un libro que nos ha traído muchas alegrías, viajes, y bueno, pues eso es, digamos, como que lo que está detrás del libro a nivel personal, que ha sido muy, muy bello, pero también yo creo que tiene que ver con la urgencia de los tiempos, de poder comprender lo que está ocurriendo de una manera diferente. Fíjate que me recordaste mi sesión de terapia de esta semana, en donde parte de mi reflexión tenía que ver como en esa intersección entre lo urgente y lo importante. Y que es difícil que haya esa intersección. O sea, usualmente le dedicas tiempo a lo urgente, y ya cuando más o menos todo está, ok, vamos a lo importante. No, yo ahorita estuve en mi sesión trabajando sobre lo importante, pero siempre que llego a ese lugar, como que parte de mi reflexión de mis sesiones de terapia tiene que ver con esa intersección, ¿no? Y que a veces sí le digo como a mi terapeuta de, güey, porfa, jálame hacia lo importante, ¿no? Quiero no tener que estar como corriendo detrás de lo urgente, pero... cuando salió Afectividad Ambiental, y creo que todo lo que ha devenido después, está a medio camino entre ambas cosas. Creo que se ha vuelto, o sea, salió en un momento importante, pero se vuelve cada vez más urgente hablar de esto. Creo que es raro para mí como pensar en que un libro retrate la urgencia, porque pues la lectura y los libros no están pensados en esta lógica. Además, en la urgencia del siglo XXI, que son 15 segundos, no estos como 10 minutos tal vez que ya llevamos hablando. Entonces me parece muy interesante, como que desde mi aproximación, esta es una lectura urgente e importante, y es algo que a veces es difícil de ver. ¿Cómo lo manejas tú?
cuando la gente se te aproxima para hablar de este libro en su nivel de urgencia? A ver, esa es una pregunta no muy fácil de contestar porque siento que tú no tienes responsabilidad de lo que pasa después de que se publica el libro con las personas que lo leen. Y hay una cosa que a mí me ha gustado, pero que también me ha generado alarma, y es que el libro también se ha leído en una clave muy apolítica. Y eso es una cosa que a mí me ha atormentado, porque yo definitivamente no quise hacer, o con Ingrid Toro no quisimos hacer un libro que se leyera en esta clave, pues de que el problema de la crisis ambiental son afectos equivocados, sino que tenemos que entender que es un sistema completo, ¿no? Un sistema en donde los afectos son fundamentales y que la anestesia frente al dolor de la tierra constituye un elemento fundamental sin el cual este sistema no puede reproducirse. Oye, y tengo que decir antes de cerrar este bloque, Omar, primer bloque, o primer saque, porque además esto va a salir en tiempos futboleros. En este primer saque, que también quiero describirle a las personas que escuchen esto, que tú estás frente a mí, pero también está fuera de micrófonos Ingrid Toro. Y entonces es muy interesante ver cómo Ingrid reacciona a lo que dices. Tal vez tú no lo ves, pero afirma, ¿no? O reacciona. Y eso me parece como muy importante de la relación de ustedes que conozco como amistad. Pero también que quisiera que nos cuentes en el siguiente bloque cómo fue escribir esto. Bueno, listos. Entonces ya volvemos y les vamos contando todas esas historias. Estás escuchando Radio Ecológica 92.5 FM, La Voz del Mayab. Encuéntranos en Instagram como @radio.ecológica. Seguimos aquí en Libros para Amar la Tierra. Les dejé una pregunta en la mesa. Omar, cuéntanos. Bueno, este libro es un libro que se escribió, tuvo como diferentes momentos. Entonces, a ver, es un libro que parece como una unidad, pero en realidad es un libro que también tiene fragmentos dispersos que se fueron acomodando después para hacer, digamos, un solo hilo conductor. Y a lo que me refiero es que hubo textos que se fueron escribiendo en momentos diferentes. Bueno, uno de estos fue el capítulo del primero, se llama Epistemostesis Ambiental, que se fue escrito ese lo escribí yo para era para un evento, y incluso grabé un video sobre el tema. Pero el capítulo 2, Seres corporizándose junto a otros, la empatía ambiental, retoma un trabajo que Ingrid había escrito o sobre el cual había trabajado mucho para su tesis de maestría, que era justamente sobre el tema de la empatía. Entonces, en realidad, ahí se retomaron muchos de estos textos que ya estaban y se reescribieron por completo. Y entonces, bueno, pues también es importante entender que, digamos como que la redacción del libro, en realidad es una redacción que yo hice de principio a fin, pero usando también algunos, bueno, digamos como Ingrid interviene, porque varios de esos textos fueron incorporándose, como en el capítulo 2 y también algo del capítulo 4, me parece, pero también porque algo muy hermoso, y es que durante el momento de la pandemia que estábamos encerrados, muchas de las cosas que ocurrían en el libro ocurrían en el contexto de conversaciones. Entonces fue muy oral, su participación también fue muy oral, porque hay veces comentábamos temas y hay veces yo decía, eso que estás diciendo, vuélvemelo a decir. Y entonces ella hablaba y yo escribía rápido, ¿no? Y entonces eso después. Entonces es de una intimidad muy grande, porque muchas de las cosas que ocurrían ahí fueron volviéndose después otros textos y en ese sentido
como que es muy de nuestra pareja, es muy de nuestras conversaciones en el contexto de la pandemia que se terminan derivándose en un texto pues de ética ambiental, pero en realidad estábamos hablando de la vida en un momento de muchísima reflexión. Entonces, fíjate que tiene una cuestión de intimidad muy interesante, y a pesar de que la redacción del libro pues la haya hecho yo, o sea, no es un libro escrito completamente a 4 manos. Y es que, por un lado, pienso que también nadie escribe solo. O sea, hay una falsa percepción que esos textos que están firmados por una sola persona suceden, ¿no? Pero me parece también que en un giro de tuerca del destino, en algunas ediciones que he visto justo posterior a la pandemia, me ha parecido más evidente en la industria editorial que hay como una apertura para abrir esta conversación. O sea, abrir espacio a libros que son conversaciones. Porque también a las personas nos gustan las conversaciones. Es algo que apreciamos. Y entonces me parece como súper chido que esté ahí representado. Y que, ¿dónde estaban? ¿Dónde les agarró? ¿En qué casa les agarró? Eso fue en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Ok. ¿Y cuánto tiempo tardaron en ese proceso? Que también siento que en el confinamiento teníamos mucho tiempo para muchas cosas. Entonces, ¿qué tanto tardaron en elaborar? No, pues como ya había varios textos por ahí sonando, por ejemplo, había un texto que estaba inédito y que entró como capítulo 3. Entonces, pues al final fue un libro que se escribió relativamente rápido en el concurso en el lapso de un par de algunos meses. O sea, es un libro que yo de verdad después pienso y dije, ¿a qué hora se escribió este libro? Porque hay unos que sí me tardo muchísimo. Y en este libro salió más o menos rápido. Tengo que decir, Ingrid asiente enfática. Sí. Bueno, pues ahí están, digamos, algunos de los detalles pues para las personas que ya conocen el libro. Pero me gustaría también que pudiéramos hablar un poquito más para quienes no conocen el libro, que son por supuesto la mayoría de las personas que nos están escuchando. Entonces, ¿cómo te gustaría que comenzáramos, Rulo? Buena pregunta. Pues danos un panorama general de los capítulos, ¿no? De repente, a mí me pasó en la lectura que no todos los conceptos que usan los manejo. Pues, o sea, no es algo que yo tengo como incorporado a mi reflexión. Entonces, quisiera también como preguntar de eso. Entonces, danos un panorama general y luego hablamos un poco de conceptualmente. ¿Te late? Bueno, te voy a hablar de la estructura, sobre todo. Esa estructura es una estructura narrativa. Esto creo que nunca lo he contado. La primera vez que vamos a hablarlo de Libros para Amar la Tierra. Perfecto. Tiene que ver con una estructura que tiene una intencionalidad. Hay una forma canónica de contar una historia en la academia. Y es que primero lo que haces es hacer una gran problematización. Esa gran problematización entonces te cuenta primero, digamos, el contexto sobre el cual es necesario intervenir y donde la afectividad ambiental llega como una respuesta frente a eso, ¿no? Eso, digamos, es como una manera canónica de escribir un texto también filosófico. Este libro no tiene esa estructura. ¿Por qué? Porque acá yo me inspiro en Patti Noguera, porque es un libro de pensamiento ambiental de quien hablamos en la segunda temporada del libro, el episodio El Reencantamiento del Mundo. Búsquenlo, por favor, escúchenlo en la primera temporada. Y ella habla de 2 momentos muy importantes, que es el reencantamiento del mundo y el desencantamiento, pero no es necesariamente en ese orden. Primero el desencantamiento y después el reencantamiento, que es la manera como hubiera sido lo canónico. Sino que en este libro lo que hacemos es como que primero contamos una historia en la primera parte que habla de los cuerpos entre cuerpos, habla de la magia de la vida que ocurre a través de intersecciones, en interdependencia, en zonas de enmarañamientos, en una vida que se hace a través de una vida dentro de la vida, en donde no hay una disolución completa,
tanto el sujeto como el objeto de la modernidad, y más bien lo que busca es mostrarnos un aroma en donde estamos desde el comienzo ya siempre inmersos como criaturas, como todas las demás, inmersas en la trama de la vida, y esto lo vamos contando a través de pues que desde las moléculas, desde los péptidos, desde el agua, vamos narrando una historia que se va contando desde una cuestión que llamamos una epistemoestesis, que esa epistemoestesis es, en lugar de epistemología, lo hablamos desde la estesis en términos de la intensidad de las percepciones de los sentidos o el camino del sentir. Entonces, cómo conocemos desde el sentir, desde la sensibilidad, y cómo la vida es posible narrarla a través de la profunda pues corporeidad que somos, y esa corporeidad que se va corporizando, ese siendo junto a otros. Y a partir de eso entonces vamos contando una historia en donde esto después la idea es que se derrumbe, o sea que es al contrario, una historia que pareciera que es al principio como debería contarse la vida. De pronto llegamos al capítulo 5 y decimos, pero ¿qué creemos? Que justamente lo que hace el régimen de la afectividad, que es un concepto que introducimos en este libro, lo que hace es hacernos olvidar de esto. Entonces tiene una estructura completamente diferente, porque no problematizamos al comienzo, sino que lanzamos la mayor factura de conexión con la tierra, para que eso después sea el derrumbe y que eso genere una emoción o un afecto en el lector. Tengo que decirle a las personas que nos están escuchando que en este momento, al final de este bloque, pueden ponerle pausa al episodio e ir a escuchar el de Pati Noguera, y luego regresan, porque yo estoy teniendo como un flashback de algunos conceptos e ideas que estás presentando, que bueno, en este momento que estamos grabando creo que han pasado como 7 meses desde que grabamos ese episodio. Y entonces mi mente está como conectando cosas que pasaron hace tiempo. Y creo que también algo que está pasando en Libros para Amar la Tierra es que los episodios dialogan entre sí. Entonces le pediría a la gente que si quiere hacer esa exploración nos la cuenta. ¿Y por qué toman esa decisión narrativa? O sea, creo que eso como lo pienso como escritor. O sea, ¿por qué tomar esa decisión y no seguir el camino convencional, que a veces es, si no el más fácil, es el más obvio? Sí, bueno, porque también los libros también tienen una apuesta estética, y sobre todo que es un libro que habla desde la estética, y en ese sentido lo que queremos es que el lector sienta, pero sienta desde el comienzo el derrumbe, que después llega un momento en el que haya una extrañeza, una rareza muy grande, en el sentido de que primero vamos contando en los primeros 3 capítulos una historia bella, hermosa, y que después en el capítulo 4 es el dolor. Y este es como y el 5 también, ¿no? Que es el dolor de haberse derrumbado este fundamento de comprender la tierra. Pasó algo muy interesante. A mí, por ejemplo, me ha pasado algo presentando el libro, y es que hay veces lo he presentado con pueblos indígenas. Me pasó, por ejemplo, en Argentina, en Jujuy, estábamos presentándolo y en el auditorio había pueblos que eran aymaras, no sé qué eran. Ahorita se me escaparía el nombre, perdón, pero ellos llegan y dicen, en algún momento dicen, sí, eso que tú estás diciendo nosotros pensamos así. Lo que pasa es que tú lo estás diciendo en otras palabras, pero es justo lo que nosotros pensamos. Entonces a mí me encantó esto, ¿no? Porque, pues claro, acá le estamos poniendo una palabra, dice, tú le estás poniendo palabras académicas a eso que nosotros estamos pensando. Entonces, como conectar desde otro lado con ese pensamiento, que no es un pensamiento, sino es un corazonar, que es el corazonar de muchos pueblos que habían comprendido de una manera mucho más profunda la vida y el ser vida dentro de la vida y el estar siendo y de ser cuerpo tierra y de ser seres en constante comunión con todo lo que no es humano, y donde no hay jerarquías, sino que nos ponemos siempre entre. Esto es una idea que de pronto empieza a fracturarse y empieza a romperse y empieza justamente a decir cómo la crisis ambiental es una crisis también
que está asociada profundamente con una crisis del sentido, pero también del sentir. Y entonces en esa crisis que nosotros estamos viviendo está muy asociada con la manera como nuestros cuerpos históricamente han sido configurados de tal forma que el dolor de la tierra, el dolor de la vida no surja en nosotros como dolor, no surja como sufrimiento, pero tampoco surja la alegría de la tierra como alegría en nuestro cuerpo. Y esta desconexión es fundamental para la normal empresa predadora del capitalismo. Omar, vamos a cerrar este bloque aquí. Quería hacerte una pregunta, pero me la voy a guardar para el siguiente. Entonces, seguimos aquí en Libros para Amar la Tierra por Radio Ecológica 92.5 FM. Estás escuchando Libros para Amar la Tierra. Estás escuchando Radio Ecológica 92.5 FM, La Voz del Mayab. Seguimos aquí en Libros para Amar la Tierra. Y entonces mi pregunta, Omar, viene de un libro y de una canción, porque como que siempre que escucho la palabra modernidad, después de haber leído ese libro, he escuchado esa canción de Anna Tijoux, ese libro de Marshall Berman, creo, Todos los sólidos se desvanecen en el aire, como que siempre me pregunto sobre el concepto de modernidad. Creo que a veces como que damos por sentado esta imagen, ¿no? Y en algunos movimientos sociales a veces solo se asocia al avance del capitalismo en cualquier fase en la que estuviese ahora. Pero quisiera saber cómo, en tus palabras, en que usas la palabra como modernidad para englobar varias cosas, ¿qué cosas engloba esa modernidad de la que hablas? Bueno, es que la modernidad puede tener cualquier cantidad de acepciones para hablar de una época en donde pues emerge al tiempo que el capitalismo y en donde existe una comprensión diferente, la comprensión del individuo, una comprensión de la libertad, una comprensión asociada al tiempo lineal, orientada hacia el futuro, que es el tiempo del progreso. Esto tiene que ver con una comprensión cultural, pero hay una que a mí me parece fundamental y es una forma en donde hay una, digamos como que se consolida una comprensión ontológica, vamos a usar esa palabra horrible, que es está muy fea, esa comprensión ontológica del individuo. ¿Qué tiene que ver? La ontología tiene que ver con una pregunta que es la pregunta por el ser. Esa pregunta, que es una pregunta occidental, por supuesto, que no es una pregunta por el estar, sino por el ser. Es una pregunta que indaga sobre de qué está hecho el mundo, cuáles son sus componentes, qué está compuesta la realidad, quién soy en el contexto de la totalidad de lo que existe. Esa respuesta, por ejemplo, para los griegos, estoy hablando, por ejemplo, para Heráclito, la respuesta podría haber sido la physis. La physis tendría que ver la totalidad de todo, de la Tierra en su generatividad, que está permanentemente haciéndose y rehaciéndose de la totalidad de lo que existe, en donde no hay nada que esté afuera. Que eso se parecería también a la comprensión, por ejemplo, de la Pachamama, todo como Pacha, no hay nada que esté afuera, estamos envueltos en un mundo en donde somos el mundo mismo. La comprensión ontológica de la modernidad no es esta. Cuando se pregunta qué es el mundo, diría el mundo es una colección de objetos disponibles, de recursos discretos que están ahí disponibles para el aprovechamiento de la ciencia y la tecnología, y nos ponen en una condición de separación y de superioridad, en donde estamos nosotros como los humanos, separados de todo lo demás, pero todo lo demás a nuestro libre arbitrio, y que esta comprensión es una comprensión ontológica que está asociada a una época histórica, pero que también está asociada a un sistema económico, y que
y que es una fractura fundamental que no comienza de ninguna manera en la modernidad. Es una historia que podríamos rastrear históricamente en la cultura occidental, desde la cultura hebrea, desde la cultura pues hebrea y después judio-cristiana, desde el pensamiento platónico, etcétera, pero que se consolida en la modernidad. Durante esta, digamos, la modernidad, vamos a hablar siglos, no sé, 16, 17, ahí hay debate porque habría un debate muy grande con una visión muy eurocéntrica de la modernidad, que diría que eso comienza con la Ilustración, pero bueno, en ese debate no nos vamos a meter, pero que sí cuando hablamos de la modernidad, estamos hablando de una comprensión del ser que es completamente distanciada, desconectada y separada de la totalidad de lo existente. Ahorita me acordé de mi amiga Mónica, que está estudiando su doctorado y me hablaba de... un saludo a Moni. Me hablaba de que a veces en ciertas discusiones académicas en las que estaba, como que le rebotaba mucho la idea de que al estar estudiando en el norte global, como que querían, me dice que en inglés la palabra es abolish, ¿no? Y entonces me decía, en la discusión siempre quieren abolir cosas, pensar en que desde un escritorio, desde una mirada filosófica, puedes desmontar algo totalmente, ¿no? Y ella muy latinoamericanamente me decía, pues yo tal vez si acaso puedo describirlo y muchas veces como que solo planteo preguntas, y ahora que te escucho, pienso en ella, ¿no? O sea, en cómo en este choque con el norte global donde habita y está estudiando su doctorado, pues hay cosas que desde su experiencia latinoamericana, pues entender la modernidad pues es desde un lugar bien diferente, ¿no? En esta discusión que planteas, que yo historiador, fue como tal vez quien pregunta sobre de dónde parte un concepto de modernidad, cuando pues está totalmente decidido, pensado, escrito, proyectado y impuesto a través de métodos coloniales, pues desde ese norte global, ¿no? Justo por eso este libro también se escribe en un pensamiento ambiental que está localizado, es un pensamiento ambiental del sur, es un pensamiento trópico, es un pensamiento que pues este libro se hizo además en una periferia como podría ser Chiapas, y es un libro que pues tiene que ver con dos personas que son colombianas, que son del tercer mundo, que son personas que viven en ciertas condiciones en el contexto de del sistema mundo global, que es muy diferente a las personas que escriben desde ciertos lugares. Y lo digo básicamente porque cuando eso fue una de las cosas que les llamó la atención a Bloomsbury, precisamente porque es un pensamiento latinoamericano. Es un pensamiento del sur, es un pensamiento de pensar lo ambiental, pero no necesariamente desde estos registros canónicos de la colonialidad, y parece que ya no pudiéramos hablar más desde Latinoamérica que no fuera desde esa herida del dolor de la conquista. No hablamos de eso, pero definitivamente es un libro que piensa desde el sur. Oye, Mar, para cerrar este bloque, ¿quisieras contarnos qué es el régimen de afectividad? Bueno, sí. El régimen de la afectividad es un concepto que se anuncia en este texto, y cuando digo que se anuncia, de una vez también nuevos secretos de Libros para Amar la Tierra, y es que acabo de terminar de escribir una continuidad de este concepto que se llama el régimen de la afectividad. Así de hecho se va a llamar este nuevo libro que aquí anunciamos en primicia. ¿Es la primicia? Es primicia, nadie lo sabe. ¿Ya tiene título? Régimen de la afectividad, y bueno, el subtítulo todavía está pendiente, ¿no? Qué chido. Ok, cuéntanos más entonces. Bueno, entonces el régimen de la afectividad que apenas esbozamos en este texto precisamente quiere dar cuenta de que existe una estrategia de poder dentro de este sistema, que justamente se basa en esto que estábamos hablando, que es la desconexión, pero que esa desconexión está necesariamente atada a la manera en que nosotros sentimos y en la manera como nosotros somos afectados por esa realidad, o en este caso, como nosotros podemos ser también anestesiados por esa realidad. Entonces, el régimen de la afectividad quiere decir básicamente que existe toda una posibilidad de aspectos del mundo que pueden ser reorientados de la experiencia del cuerpo, por medio de la cual
el cuerpo puede ser sensible frente a cierta clase de objetos, en este caso los objetos del mercado, los deseos impuestos y pues lo que se dice que hay que amar en este sistema, pero que en simultáneo somos insensibilizados respecto a lo que ocurre en muchos aspectos de la vida, pero uno de ellos pues es el dolor de los otros no humanos. Y que en este libro además nosotros decimos que además hay toda una ecología de las violencias. Esas ecologías de las violencias quieren decir que no existe una separación muy grande entre el dolor de los árboles, el dolor de los seres humanos, el dolor de los animales, sino que existe toda una ecología de la crueldad en términos de que están asociadas las diferentes violencias. Y nosotros usamos acá un texto de un arhuaco, de un coqui de la Sierra Nevada de Santa Marta, quien en algún documental narró qué era lo que estaba ocurriendo en su comunidad, porque acababa de ocurrir una masacre terrible de los paramilitares sobre varios mamos que son autoridades de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y entonces él empezó a escribir por qué ocurría esa violencia. Y entonces él decía, a ver, ¿cómo van a respetar a las personas si es que si el hermanito menor ni siquiera entiende que tiene árboles sagrados? Si no entiende, si mata los árboles, pues es obvio que va a matar a las personas. A mí me encantó esa manera de contar el fenómeno, porque él está diciendo, a medida que nos vamos agarrando callo, que nos vamos desensibilizando y entonces va hacia otros seres, pues de la misma manera nosotros también vamos haciendo lo mismo frente a los humanos. Y esto, por ejemplo, nos lleva también hacia la violencia de los animales. Toda la violencia de los animales está también asociada contra los seres humanos. Y nosotros en este libro contamos la historia precisamente de cómo, por ejemplo, todos los asesinos seriales, el 80% o el 90 y pico % de esas personas se entrenan matando animales. Como en todas las guerras lo que ha habido ha sido procesos animalizantes y que siguen ocurriendo, ¿no? Son procesos en donde se denigra, porque justamente en esta relación ontológica los seres humanos estamos en la cima y todo lo que está empieza a perder valor, es todo lo que no es humano, y entonces por eso tenemos que animalizar para generar violencias contra todo lo demás. Y entonces fíjate que cuando los ecocidios, los animalicidios, vamos a llamarlo de esa manera, los genocidios, los feminicidios y todo lo que se llama cidio, en realidad está completamente relacionado, porque existe toda una suerte de ecología de violencias en donde hay interdependencias entre unas y otras. Omar, pues yo quisiera comentar antes de cerrar este bloque que vayan a escuchar también el episodio 5, donde hablamos de Maus y hablamos de esta representación de los animales y en esta lógica en la cual unos son menos valiosos que otros, y también hablamos mucho de Palestina. Y entonces al escucharte ahorita no puedo más que pensar en que el día de hoy, por enésima vez, el Estado genocida de Israel secuestró a activistas en medio del mar y terminó de secuestrar a lo que quedaba de la segunda ola de la flotilla. Y pensaba que por primera vez hay un video donde un soldado de ese estado falso le dispara a un barco de la flotilla. Y me quedé pensando a qué nivel de deshumanización ¿no? tenemos que estar como haciendo menos a esos seres, como si además pensar en lo que tú dices ahora, ¿no? Como si ser una rata sea menos que ser un humano, en esta lógica jerárquica, cómo a este tipo de personas pues los forman para agredir a los que son menos que ellos, ¿no? Y nada, me parece como muy importante como poner ahí cómo estas violencias se entretejen en la vida que estamos habitando hoy. Así que bueno, Mar, ¿qué tal? ¿Qué te parece que vamos con esto? Ya se puso un poco darks, un poco oscura esta conversación, pero con esto cerramos este bloque y ahorita volvemos para el final.
Radio Ecológica 92.5 FM. Bueno, regresamos a hablar entonces en esta última parte de nuestro episodio del día de hoy sobre un aspecto que quisiera no dejar pasar, y es la importancia de la empatía en este contexto justamente del régimen de la afectividad como una respuesta frente a eso. O sea, la afectividad ambiental es una respuesta frente al régimen de la afectividad. O sea, si el dolor del mundo en gran medida nos es indiferente, pues una respuesta política fundamental es esta reconexión. Y una de las capacidades que nosotros tenemos como seres humanos, como homínidos, es nuestra capacidad de empatizar con el otro. Entonces, vamos a hablar acerca un poquito de la empatía. La empatía, hay veces pareciera que simplemente es como sentir lo que el otro siente, ¿cierto? Sin embargo, esto está muy bien problematizado por los expertos de la empatía de que no es así, en términos que pues, tú no puedes tener la experiencia del otro en tu propio cuerpo. Pero sin embargo, la magia de la empatía es que hay algo de esa experiencia que yo puedo comprender profundamente a través de una relación. Incluso hay unas neuronas, como las neuronas espejo, que se abren y que se activan cuando, por ejemplo, cuando ocurre alguna cosa que nos duele en nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, pensemos cómo nos retorcijamos en nuestro cuerpo cuando alguien siente un dolor, ¿no? Un accidente y uno dice ¡ay! Y uno como que también le duele como si lo hubiera sentido a la otra persona. Pero también esa empatía está asociada, por ejemplo, con cosas más simples. Por ejemplo, Rulo, si en este momento yo estoy acá hablando contigo y yo noto que algo que tú dices como que no te gustó, yo puedo entenderlo en tu rostro, en tu mirada, y entonces yo comprendo que algo no te gustó, que te pusiste triste, y yo inmediatamente actúo éticamente, y mi actuar ético en este momento es cambiar el tema, ¿no? Y irme para otra cosa, otro tema, ¿no? O ese, digamos, sería como una expresión completa de la empatía. La pregunta es si nosotros podemos empatizar con los otros no humanos. No solamente simpatizamos como entre nosotros los seres humanos, sino si podemos empatizar con otros seres. Bueno, si hablamos de nuestras mascotas o de nuestros perritos, pues eso sería bastante lógico. Pero ¿qué tal si nosotros podemos empatizar con un bosque, con un río? ¿Será eso posible? Porque esa es la pregunta. Si nosotros hemos sido cortados de nuestra experiencia vital de poder sentir con el dolor de la tierra, eso significa que tendría que haber una empatía originaria por medio de la cual nosotros pudiéramos sentir con la montaña, con el río contaminado, con la destrucción de algún territorio concreto. Entonces, hay un cuento maravilloso que quisiera yo leerte, que se llama La alegría de los peces en el río, de Chuang Tzu, que vivió entre los años 369 y 290 a.C., y que, si me permites, voy a leerlo. Dice: Chuang Tzu y Hui Tzu estaban cruzando el río Hao junto a la presa. Chuang dijo: fíjate, que libremente saltan y corren los peces. Esa es su felicidad. Hui replicó: ya que tú no eres pez, ¿cómo sabes qué es lo que hace felices a los peces? Chuang dijo: dado que tú no eres yo, ¿cómo es posible que puedas saber que yo no sé qué es lo que hace felices a los peces? Hui argumentó: si yo, no siendo tú, no puedo saber lo que tú sabes, es evidente que tú, no siendo pez, no puedes saber lo que ellos saben. Ya se enredó todo, ¿no? Chuang dijo: espera un momento. Volvamos a la pregunta original. Lo que tú me preguntaste fue: ¿cómo puedes tú saber lo que hace felices a los peces? Por la forma en que planteaste la cuestión, evidentemente sabes que sé
lo que hace felices a los peces. Y ojo con esto que dice al final. Yo conozco la alegría de los peces en el río a través de mi propia alegría mientras camino a lo largo del mismo río. Hasta ahí la historia. Cosa maravillosa, ¿no? Esta idea de que nosotros podemos conocer la alegría de los peces a través de nuestra propia alegría. O sea, no es sentir lo que el otro siente. ¿Qué sienten los peces? Pues no tenemos idea porque no somos peces. Pero podemos conocer la alegría de los peces en el río porque somos afectados en nuestro cuerpo a través de estar relacionados en un mundo en el que participamos junto a otros. Te voy a contar una historia que tiene que ver con esto, muy breve. Y es que ahorita estoy observándome porque hay un nido en el árbol de naranja agria de mi casa. Es un árbol al que quiero mucho porque salió de mi composta de una semilla de naranja agria, lo cual es poco común, usualmente se injertan. Y hace ya como 5 años en la pandemia, 6, empecé a poner mi composta ahí y de repente empezó a salir un árbol y ahora ese árbol me da naranjas agrias. Y estaba bajando una naranja agria hace un par de semanas y descubrí que había un nido. Y he estado observando en las mañanas y las tardes al par de cenzontles que están alrededor de ese nido, ¿no? Y me ha hecho pensar mucho en si están felices o no. Y lo que pienso es ¿qué puedo hacer yo para aportar a su felicidad? Un día que yo estaba ahí como a media mañana, sentí que estaban como cantando de cierta manera. Dije, creo que les está incomodando mi presencia, voy a volverme a meter a mi casa. Además, conoces mi casa, ¿no? No es que yo tenga un gran jardín. Entonces, ahorita que te estaba escuchando, pensé en eso, o sea, en cómo a través de las emociones que yo siento al verlos, pues puedo interpretar su forma de ser en el mundo y como notar, por ejemplo, su preocupación y sentirla yo y preocuparme con ellos de que su nido esté bien. Me encanta porque justamente eso abre la discusión sobre la ética tal cual como la estamos trabajando en este libro. Hay un libro que fue fundamental para este otro, que es de Francisco Varela. Anunciamos que en esta segunda temporada vamos a tener una segunda etapa para pensar con Francisco Maturana y Francisco Varela. Entonces ahí está la promoción. Y este libro se llama La habilidad ética. Y en este libro, Francisco Varela, que no es un libro de neurocognición, sino es un libro sobre ética, habla de una cosa extraordinaria y es sobre la ética de Mencio, que es otro sabio chino que hablaba acerca de que la ética surge realmente de tu propio cuerpo. Y él ponía este ejemplo. Si un niño se va a caer a un pozo, tú lo que haces es irte inmediatamente y lo salvas. O sea, esa es tu reacción orgánica, ¿no? No te pones a pensar qué pasaría si el niño se tropieza y entonces... No, nada de eso. Tú actúas casi que mecánicamente porque es tu cuerpo el que te informa, ¿no? Tú te estiras los brazos y te lanzas y salvas al niño. ¿No has visto estos videos así en donde hay mamás que saltan de un lado al otro del cuarto cuando el bebé se va a caer? Sí. No se ponen a pensar cosas, ¿no? Sí. Inmediatamente. Entonces estos están diciendo que la ética es prerracional. O sea, el cuerpo actúa éticamente, independientemente a un razonamiento lógico. Y entonces lo que dice Mencio es que tú puedes evidentemente trasladar esa experiencia a otras experiencias de la vida y preguntarte si tú actúas de esta manera para salvar al niño, cómo actuarías en otras circunstancias de la vida, y que eso es la ética. Entonces Mencio tuvo seguidores. Y entonces hay un texto de un filósofo también neoconfuciano, Wang Yanming, que inspirado en Mencio, habla justamente de esta lógica de la extensión de la empatía a la compasión de todos los seres, que es algo a lo que yo quiero llegar. Dice, cuando el hombre ve a un niño a punto de caer a un pozo, no puede evitar un sentimiento de alarma y conmiseración. Esto demuestra que su humanidad forma un solo cuerpo con el niño.
Se puede objetar que el niño pertenece a la misma especie. De nuevo, cuando observa los lamentables gritos y la aparición asustada de pájaros y animales a punto de ser sacrificados, no puede dejar de sentir una incapacidad para soportar su sufrimiento. Esto demuestra que su humanidad forma un solo cuerpo con pájaros y animales. Se puede objetar que los pájaros y los animales son seres sensibles como él, pero cuando ve plantas rotas y destruidas, no puede evitar sentir lástima. Esto demuestra que su humanidad forma un solo cuerpo con las plantas. Se puede decir que las plantas son seres vivos como él. Sin embargo, incluso cuando ve tejas y piedras destrozadas y aplastadas, no puede evitar un sentimiento de pesar. Esto demuestra que su humanidad forma un cuerpo con tejas y piedras. Y esto significa que incluso la mente del hombre tiene necesariamente la humanidad que forma un cuerpo con el todo. Me recordaste una imagen muy de la península, de la zona que habitamos huracanes, y cómo la playa se ve siempre de manera muy particular después de un huracán. No sé si ubican esto de las mareas, pero con un huracán se retira mucho el mar o se mete mucho, y entonces se transforma la vista del agua y de cómo fluye. Y ahorita que te escuchaba me imaginaba, o sea, tenía en la mente esa imagen de cómo eso me puede doler, ¿no? O sea, eso de ver el mar muy lejos o verlo muy metido, no solo verlo contaminado, ¿no? Que a veces es como la imagen del agua sucia, que tal vez es como más frecuente, sino como verlo no en su lugar, e inclusive puede hacerme sentir muy mal. Sí, porque esa es como la capacidad de explorar el propio cuerpo. El cuerpo puede muchas cosas. El cuerpo puede sentirse con los demás, sentirse uno con la tierra. El cuerpo tiene capacidades inexploradas que tienen que ver con nuestra constitución filogenética, ontogénica, que tiene que ver con nuestras capacidades corporales, físicas, pero también tiene que ver con la cultura. Y esa cultura, el problema es que nuestra cultura, digamos, este sistema, esta modernidad capitalista de la que hablamos, inhibe ciertas capacidades y perdemos esa capacidad de poder sentir con la tierra, de ser afectados con la tierra. Y entonces la respuesta que nosotros estamos pensando desde una perspectiva ética es que esa afectividad ambiental es una afectividad ambiental que es fundamental volver a cultivarla en el orden más amplio de la cultura para que volvamos a responder éticamente, pero es una ética que no es moral, porque hay una diferencia. La moral está más asociada con los mandatos, ¿cierto? Como la ley moral de los mandamientos, de lo que se dice que hay que hacer, de la ley del padre, de una imposición. Pero la ética es diferente, porque la ética surge como un descubrimiento. ¿Cómo nosotros podríamos comportarnos de una manera? Básicamente porque estamos informados por el cuerpo y porque la cultura en la que vivimos nos dice que no podría ser de otra manera. Entonces aquí le estamos apostando a una ética ambiental, que es una ética en donde no contamines el río, no destruyas los árboles, no tenemos nada mejor que decirle a los demás, sino más bien lo que estamos diciendo es que necesitamos generar todo un proceso en el contexto más amplio de nuestra cultura para volver a reconectar con la tierra desde la corporalidad, desde la sensibilidad, desde los afectos, porque esta crisis ambiental es una forma también del sentir, porque estamos siendo profundamente anestesiados por este régimen de la afectividad, y la afectividad ambiental lo que busca precisamente es una manera de desmontar o desestructurar ese régimen de la afectividad sobre el cual se construye toda esta política de muerte y de destrucción, y que esto es una cuestión fundamental sin la cual no podemos no podremos contar la historia en un contexto de tan aguda crisis ambiental. Omar, pues para cerrar esto, que yo creo que ya con esto cerramos, pero quería decir que yo espero un siguiente episodio ya que salga el siguiente libro, el régimen de la afectividad. Creo que tendría que ser un siguiente episodio en un futuro cuando ese libro ya esté publicado. Pues lo prometemos, aquí en exclusiva en Libros para Amar la Tierra. Pues bueno, hay muchas personas que
bueno, no sé si muchas, pero por lo menos un nicho muy, muy hermoso de personas que han seguido estos trabajos y que seguramente les interesará. También muchas otras que no lo conocen y pues los invitamos a leerlos. Y aprovecho entonces la oportunidad para contarles que el libro está disponible también en la red. Búsquenlo ustedes: Afectividad Ambiental, Sensibilidad, Empatía, Estéticas del Habitar, y existen muchas páginas desde el cual ustedes pueden descargarlo. E incluso también hace poco hicimos una plataforma de educación ambiental que se llama Afectividad Ambiental. Ya no me acuerdo cómo es el subtítulo, pero hay videos. Ahí estamos con Ingrid para que vean también su rostro y escuchen su hermosa voz. Tenemos videos, tenemos actividades, entonces búsquenlo, por favor, úsenlo, pues, quienes se dedican a este trabajo de la educación ambiental. Y pues por favor, si les gusta, rótenlo, que justamente pues para eso se escribió este trabajo. En la descripción del episodio pongo toda la información, ya sea los links, el PDF, etcétera, para que puedan acceder. Lo pueden leer allá abajo, le dan clic en cualquier plataforma que lo estén escuchando. Abajo hay una descripción y hay unos links o unos arrobas donde ustedes podrán localizar esta información. Bueno, y para finalizar, justamente estamos hablando sobre nuestros libros que nos hacen amar la tierra, y bueno, pues este es uno de esos que nos gustaría que sirviera como un puente, como una herramienta para que aprendamos a amar más esta tierra, que no es una tierra que es ajena, sino es una tierra que somos. Libros para amar la tierra fue grabado en la cabina de Radio Ecológica 92.5 FM, en Mérida, Yucatán. La producción es de Omar Felipe Giraldo y Rulo ZK. La grabación y el diseño de sonido son de Rulo ZK. Libros para amar la tierra es producido con un enfoque de trabajo auditivo artesanal, por lo que las grabaciones de los episodios, las grabaciones de sonido ambiental y la música sin copyright que usamos de fondo no tuvieron uso de inteligencia artificial. Con este mismo enfoque abordamos todos los textos que usamos para este programa. Muchas gracias por confiar en el trabajo humano detrás de lo que escuchas.